Bueno, buen día, buen mediodía en realidad. ¿Se escucha bien? ¿Me están escuchando? Bien, perfecto. Bueno, mi nombre es Hernán Pavón, yo soy médico neurólogo de CRIBE y les agradezco la asistencia a la convocatoria. Tenemos más gente inscripta y calculo que se irán sumando también algunos, pero por respeto sobre todo a los que cumplieron la consigna del horario, creo que corresponde ir empezando. Así que vamos a empezar con la presentación. Yo voy a compartir la pantalla para que vayamos viendo la actividad. Díganme, ahí creo que se está viendo parte y ahora lo vamos a ver entero. Bueno, eh, obviamente el título está claro, que es que vamos a hablar sobre accidente cerebrovascular y un poco es tratar de poner como se estila periódicamente dedicándole un día al año, en este caso el día ya ocurrió, fue el domingo pasado, el 29 de octubre, es el Día Mundial de Concientización del Accidente Cerebrovascular. La idea es hablar un poco sobre el tema y fundamentalmente cuando estamos en un ambiente que no es un ambiente académico desde el punto de vista médico, la idea es tratar de dar consejos e información que pueda estar al alcance de la población general sobre cómo manejarnos y cómo fundamentalmente prevenir este tipo de episodios. La idea de esta presentación de hoy es hablar un poquito sobre algunos datos epidemiológicos, estadísticos, después hablar un poco sobre la clínica, sobre la forma de presentación del accidente cerebrovascular, hablar sobre los factores de riesgo, que es lo que me parece más útil de la charla, tener un poco algunas nociones en cuanto a los tipos de tratamiento y a las posibilidades que da hoy la medicina, y bueno, dejar un espacio, si es que todavía queda alguno en la presentación, como para preguntas y poder aclarar alguna duda que puedan tener. Así que yo voy a empezar con algunos datos estadísticos que uno en particular, el primero que está acá referido, que es que 1 de cada 6 personas va a experimentar una ACV a lo largo de su vida, la verdad que es una estadística que yo no tenía hasta este año y me impactó, ¿sí? No sé cuánta gente, porque el sistema de Meet me impide a mí saber ahora cuántos hay inscriptos, cuántos hay presentes en la presentación, pero calculo que entre 2 y 3 personas de los que estamos participando de esta pequeña reunión, estadísticamente tenemos el riesgo de tener un accidente cerebrovascular. Esto no es para que nos asustemos, ni siquiera quiere decir que la CB va a ser mientras se lea la presentación, pero es un número que impacta, ¿sí? Como para no pensar que todas las cosas le pasan a otro, ¿sí? Tal vez muchos de los que están acá han tenido lamentablemente la experiencia más cercana, pero a veces tenemos tendencia a pensar que las enfermedades le pasan a los demás y claramente no es así. Estadísticamente la CB es la segunda causa de muerte acá en Argentina y es la primera causa, la causa más frecuente de discapacidad. Y tal vez el dato más importante es que la CB es una enfermedad, vamos a ver por qué le llamamos enfermedad, que tiene mucha capacidad de ser prevenida, de ser evitada. Entonces, por eso es que uno le pone tanta fuerza y tanta insistencia a este tipo de mensajes y a este tipo de actividades dirigidas a la comunidad y tratar de difundir y de hacer divulgación científica sobre hechos y consejos que pueden ayudar a disminuir el riesgo de presentación de estos cuadros, ¿sí? Los accidentes cerebrovasculares tienen además la particularidad de que están aumentando en su incidencia en la gente joven, ¿sí? En gente joven, gente de mediana edad, de 30, 40 años, menores. De hecho, están descritos también los ACV en chicos, aunque por suerte son poco frecuentes, pero hay niños con accidentes cerebrovasculares y hay causas específicas de accidentes cerebrovasculares en niños.
Pero sobre todo está aumentando el ACV en pacientes, les diría, de mediana edad, entre 30, 40 años, y eso genera, por un lado, un aumento en la mortalidad, ¿sí? Porque se afecta a veces directamente, a veces indirectamente, pero sobre todo, y con la posibilidad que hay hoy en día de que las personas tengan una mayor sobrevida en las internaciones en terapia intensiva, lo que aumenta es la carga de discapacidad que genera en las personas y en la sociedad, por ende, ¿sí? Es decir, tenemos un tipo de estadística que se llaman años de vida ajustados por discapacidad, que implican o que indican la carga que genera una enfermedad para una persona a lo largo de su vida, ¿sí? La carga de discapacidad. Y eso tiene implicancias obvias desde la calidad de vida de esas personas y también implicancias desde el punto de vista de los costos de la salud, tanto para la familia como para la sociedad en general, independientemente de que sean personas que tengan o no alguna cobertura médica adicional al Estado, digamos. ¿Sí? Así que claramente la ACV es un problema de salud pública y no solo de impacto individual. La definición de accidente cerebrovascular es bastante clara, es la pérdida brusca, aguda, de la función neurológica como consecuencia de una interrupción en el suministro de sangre hacia una región del cerebro, ¿sí? En realidad, técnicamente diríamos no hacia una región del cerebro, como dice la diapositiva, sino hacia una porción del encéfalo. El encéfalo es la estructura del sistema nervioso central que incluye al cerebro, pero también incluye al tronco cerebral y al cerebelo. Y hay dos tipos de accidentes cerebrovasculares. Por un lado, los accidentes cerebrovasculares que llamamos isquémicos o infartos, en donde se tapa un vaso sanguíneo, ¿sí? Frecuentemente es una arteria, puede ocurrir también con una vena, pero en general son de origen arterial. Y por otro lado, el accidente cerebrovascular hemorrágico, que es cuando hay una ruptura en un vaso sanguíneo y provoca lo que se llama un hematoma o hemorragia intracerebral. Hay otro cuadro que es importante de definir, que se llama accidente isquémico transitorio, que tiene la característica de estar señalando un evento de origen neurológico similar al accidente cerebrovascular, pero cuya duración es menor a 24 horas. Este concepto de accidente isquémico transitorio es importante porque es un fuerte predictor de que va a venir después, en poco tiempo, ¿sí? En pocos días o meses, un accidente cerebrovascular instalado, que ya no va a durar menos de 24 horas como el accidente isquémico transitorio, sino que va a quedar instalado. Y en ese caso, obviamente que cuando uno tiene un paciente que presenta síntomas compatibles con un accidente isquémico transitorio, tiene que tomar todas las medidas posibles para tratar de romper esa posibilidad, bajar esa posibilidad de que se instale un ACV en forma definitiva. Así que a los fines de la conducta es importante tener el diagnóstico del evento isquémico transitorio. Los accidentes cerebrovasculares, como les decía, son de dos tipos, los isquémicos o los hemorrágicos. La gran mayoría son de tipo isquémico, es decir, son por arterias que se tapan. Aproximadamente entre un 80 y un 85% de los ACVs son por este tipo de mecanismo, en donde se tapa una arteria. Se tapa la arteria por distintos mecanismos. Por ejemplo, se puede tapar porque se van formando placas llamadas ateromas en las arterias. A veces se tapan arterias chiquitas, a veces ocurre en las arterias carótidas o en las arterias vertebrales, que son las arterias del cuello que llevan la irrigación hacia el sistema nervioso central. Este tipo de lesión puede ir generando pequeños fragmentos que se desprenden de estas placas y que van tapando arterias más chiquitas que están más arriba en la circulación sanguínea. Otras veces los accidentes cerebrovasculares isquémicos se producen por un mecanismo que llamamos de embolia, en donde se desprenden trombos, particularmente desde el corazón. Los trombos son como pequeños coagulitos, ¿sí? Agregados de plaquetas que se forman en el corazón y que pueden
migrar, viajar por la circulación sanguínea hasta que llegan a un vaso que es de menor tamaño y lo tapan, y eso genera un infarto. En general estos infartos son muy grandes en tamaño, ¿sí? También a veces tenemos causas relacionadas con alteraciones en la coagulación, en fin, hay otras patologías que pueden llevar a que se tapen las arterias también. Y tenemos un porcentaje que va entre un 20, un 15 a un 20%, en donde el tipo de ACV es el llamado hemorrágico, ¿sí? Donde se rompe una arteria y genera esto que decíamos, la hemorragia o hematoma intracerebral. ¿Por qué le pongo signos de pregunta a la palabra accidente? ¿Sí? Cuando uno piensa en un accidente, habitualmente piensa en algo que ocurre bruscamente y en algo que, en general, viene un poco como consecuencia de la mala suerte, ¿sí? Uy, fue un accidente, uno dice, ¿sí? Ya entre los eventos ocurridos en el tránsito vehicular se trata de no usar la palabra accidente porque la mayoría de los episodios y de las situaciones de choques o de alteraciones en el orden habitual del tránsito vehicular no se consideran tanto accidentes, sino cuestiones relacionadas con imprudencia humana. Y en el caso del accidente cerebrovascular, cabe también preguntarse si en realidad podemos seguir hablando de accidente y no es más bien una palabra que está ocultando una situación que se viene generando ya desde antes de que se produzca el síntoma clínico y en donde, como vamos a ver, son fundamentales los factores de riesgo. Factores de riesgo que son esas condiciones que a nosotros nos ponen con más probabilidad de padecer una determinada enfermedad. Los factores de riesgo los podemos dividir entre aquellos en los que no tenemos mucha posibilidad de intervención, podemos decir que son factores de riesgo no tratables, entre los cuales tenemos nuestros antecedentes familiares, ¿sí? Familiares con pacientes que han tenido, o mejor dicho, familiares de pacientes que ya hayan tenido accidentes cerebrovasculares, aumenta el riesgo para los descendientes. La edad de una persona, obviamente a mayor edad hay mayor riesgo de tener una ACV. El sexo masculino es también o el género masculino es también una situación que en principio no es tratable porque tiene que ver con lo genético y no es y es un aumento, indica un aumento o implica un aumento en la probabilidad de tener ACV. Esto tiene algunas sutilezas después con el paso de los años. La historia de haber tenido una ACV, esto es relativo porque hay pacientes que han tenido ACV, pero a partir de ese ACV han corregido algunos factores de riesgo y eso en realidad no es un factor de riesgo, sino que al contrario, están mejor después del ACV que antes del ACV en cuanto a la probabilidad de un segundo episodio. Y el hallazgo de imágenes que indican haber tenido lesiones vasculares en neuroimágenes, en tomografías o en resonancias magnéticas que a veces los médicos pedimos por otros motivos, ¿sí? Por ejemplo, un paciente consulta porque se golpeó la cabeza o porque le duele la cabeza, uno le hace una tomografía o una resonancia magnética y se encuentra con pequeños microinfartos o lesiones de microangiopatía, que así se llaman, y se ha visto que estas lesiones son a veces predictoras de nuevos episodios clínicos, digamos, ¿sí? Es decir, no es raro que encontremos imágenes que no dan síntomas, pero esas imágenes o la presencia de esas imágenes es un indicador de que puede haber una ACV posteriormente. Tal vez lo más importante sea enfocarse en los factores de riesgo que sí son tratables y sobre los que sí podemos trabajar desde el punto de vista médico y sobre todo uno mismo como persona y como paciente. Y en este caso el primero y el más claro de todos es la hipertensión arterial. Si tuviéramos la posibilidad de corregir la hipertensión arterial a toda la población mundial, bajaría drásticamente a menos de la mitad el número de accidentes cerebrovasculares. Así que la hipertensión arterial tiene la característica de que no es una situación que dé síntomas muchas veces y solo se detecta cuando uno la controla, cuando uno la busca. Entonces es muy importante
primer consejo que uno daría es controlarse periódicamente, chequear cómo está la presión arterial, la tensión arterial, ¿sí? El nombre correcto es tensión arterial, no presión arterial, pero a veces lo llamamos que tenemos la presión alta o que alguien tiene la presión alta, y esto es algo que hay que chequear periódicamente, hay que concurrir al médico o a quien sea que controle la presión, tener uno mismo el propio control, el propio registro, llevar un registro escrito. Esto disminuye muchísimo la probabilidad de tener enfermedad cerebrovascular. Así que es una medida sencilla y que tiene alto impacto en cuanto al resultado. En relación con la hipertensión arterial, lo primero que uno tiene que agregar es bajemos la sal, bajemos la cantidad de sal que le ponemos a la comida. Tratemos de no ponerle sal a la comida en la medida en que podamos generar un sabor agradable, acostumbrémonos a sentir el sabor de la comida y no al sabor de la sal, y bajar la cantidad de sal en la comida va a disminuir seguro la posibilidad de hipertensión arterial. El otro factor de riesgo importante sobre el que hay que trabajar mucho es el tabaquismo. El tabaquismo tiene un montón de consecuencias. En este caso hablamos solamente de las consecuencias a nivel cerebrovascular, pero desde ya que aumenta el riesgo de infarto cardíaco, el riesgo de cáncer en toda la vía aérea, cáncer de laringe, cáncer de boca, cáncer de pulmón, cáncer de vejiga, cáncer de muchos órganos. Perdón. Así que en este caso, en el caso del tabaquismo, no hay más consejo que decir no fume. Es decir, no le podemos decir a nadie fume poco. La dosis ideal de cigarrillo es 0. Así que no usar cigarrillos, no fumar. Y de paso agrego, no agregar tampoco los cigarrillos estos artificiales o los vaporizadores, porque también tienen otros efectos deleterios sobre la salud, también aumentan el riesgo de cáncer y no están indicados y de hecho están prohibidos, ¿sí? Así que no hay que usar ese tipo de reemplazo para el cigarrillo tradicional. No hay que fumar y punto. Por lo menos si uno quiere prevenir este tipo de enfermedades. Otro factor de riesgo frecuente, ¿sí? La diabetes es una enfermedad que también es un poco traicionera porque no está señalada solamente por el número del azúcar en la sangre, ¿sí? La famosa determinación de glucemia. Lamentablemente, una vez que se instala la diabetes, la glucemia es un indicador de cómo está controlada la diabetes, pero no es lo único que pasa en el cuerpo. El problema con la diabetes no es que el azúcar está alto. El problema con la diabetes es un montón de otras cosas que pasan en el organismo y que no se detectan con un análisis simple y que ocurren a veces a pesar de que la glucemia esté dentro de los valores normales. Así que es muy importante, si uno ya tiene el diagnóstico de diabetes, hacer todos los controles y no solo manejarse con el control del número de glucemia. La dislipidemia o el aumento de los lípidos en sangre, fundamentalmente el colesterol y los triglicéridos, esto está bastante ya conocido y se sabe que es algo que tenemos que tratar de cuidar. Nuevamente, como decíamos con la sal, hay una influencia muy directa de lo que es la dieta en esto y vamos a hablar después también, pero tiene mucho que ver la capacidad de actividad física, ¿sí? La posibilidad de hacer actividad física va a mantener muchos de estos factores de riesgo dentro de valores más aceptables, ¿sí? Un factor de riesgo importante que tenemos que tener en cuenta es la presencia de arritmias cardíacas, una en particular que se llama la fibrilación auricular. En la fibrilación auricular el corazón late, en lugar de ser un relojito, como se dice habitualmente, late en forma irregular, en forma desacompasada, y ese movimiento de la sangre dentro del corazón, producto de ese batido que se produce dentro de las cavidades del corazón, genera que se formen coágulos dentro del corazón que después pueden migrar y tapar una arteria, no solo en el cerebro, sino en otros órganos, y producir infartos en otras partes del cuerpo también.
Así que las arritmias cardíacas y en particular la fibrilación auricular son factores de riesgo y son por lo menos manejables desde el punto de vista médico con tratamientos habitualmente de lo que se llaman anticoagulación. El alcohol, las drogas ilícitas, también están relacionadas con aumento de la incidencia de accidentes cerebrovasculares. Así que tenemos que tratar de bajar o de suprimir todo lo posible este tipo de consumos. Uno de los factores de riesgo sobre los que más se está trabajando hoy en día tiene que ver con los trastornos del sueño, la presencia de apneas, la presencia de hipopneas, ronquidos, alteraciones en la respiración durante el sueño. Todo eso se ha visto que se relaciona con aumento del riesgo de accidente cerebrovascular y de otras enfermedades también. Y es muy importante porque también son factores donde uno puede intervenir. Uno hace diagnóstico de este tipo de situaciones con el estudio adecuado, que es la polisomnografía, que es el estudio del sueño, y a partir de este tipo de diagnósticos se pueden hacer intervenciones con equipamiento al paciente, con una maquinita especial que se llama CPAP o BiPAP, que permite mantener presiones en la vía aérea que garantizan que el paciente no tenga interrupciones en el flujo de oxígeno, y esto baja el riesgo de accidente cerebrovascular. Estos trastornos del sueño también mejoran cuando los pacientes logran bajar de peso, y de hecho los pacientes los corrigen muchas veces totalmente con el descenso de peso. Yendo a otros factores de riesgo ya más específicos, uno de los que podemos hablar es la trombofilia. La trombofilia es la alteración en la coagulación. Los mecanismos de coagulación en los animales en general y en el ser humano obviamente en particular son mecanismos muy delicados, donde tenemos como dos fuerzas que están permanentemente en equilibrio, una fuerza que trata de que aumente el sangrado y una fuerza que trata de que se formen coágulos. Y están como en un choque, digamos, permanente, en equilibrio, y estas alteraciones, cuando hay alguna enfermedad o alguna situación que afecta la coagulación, puede ser causa de accidentes cerebrovasculares, ¿sí? La migraña que, como ustedes saben, es un tipo especial de dolor de cabeza, es un tipo de trastorno que a veces tiene un componente hereditario, pero no necesariamente. La migraña está relacionada con el aumento de la incidencia de accidentes cerebrovasculares. Así que en las personas que tienen migraña crónica y frecuente, hay que hacer tratamientos preventivos para tratar de bajar la incidencia, por un lado, de dolor, que es lo que más le molesta al paciente, pero secundariamente también aumenta la protección contra el accidente cerebrovascular. Una pregunta frecuente que tenemos los neurólogos es con respecto a los anticonceptivos orales. La realidad es que sí, los anticonceptivos orales aumentan el riesgo de ACV. Hoy en día se usan anticonceptivos orales con baja carga hormonal, el riesgo es menor que los que había antes, pero siguen siendo drogas que alteran la coagulación y por ende pueden generar accidentes cerebrovasculares a través de ese mecanismo. En particular, las mujeres que tienen un mayor riesgo de accidente cerebrovascular son aquellas que tienen la suma de anticonceptivos orales, tabaquismo y migraña. Ese combo es bastante malo desde el punto de vista de la probabilidad de tener accidente cerebrovascular. Así que si se puede evitar el uso de anticonceptivos, mejor, y si hay que usarlos, que sean con la menor carga hormonal posible y, en lo posible o seguro, tratar de no agregar otros factores de riesgo como el tabaquismo. El sedentarismo, la falta de actividad física relacionada con la obesidad, también son factores de riesgo. Así que en esto es muy importante la instrucción a la población en general de mantener una actividad física permanente, regular. La dosis de la actividad física es relativa, pero por lo menos se indican 30 a 40 minutos de una actividad física intensa, por lo menos 3 veces por semana, ¿sí?
Intensa quiere decir que, por ejemplo, la recomendación que hacemos es salir a caminar, que si sale a caminar con otra persona, le cueste ir hablando, ¿sí? No quiere decir que no pueda hablar, pero que se fatigue hablando mientras camine. Eso quiere decir que la actividad la está haciendo a un ritmo útil desde el punto de vista aeróbico y desde el punto de vista de lo que estamos buscando para protección. Puede hacer obviamente otro tipo de actividad aeróbica, hay quien nada, quien salta, quien corre, quien baila, pero no consideramos actividad física, por ejemplo, a salir a mirar vidrieras, ¿sí? Por más que camine 40 kilómetros, eso no es una actividad física que nos sirva a estos fines, ¿sí? Un factor de riesgo muy importante es el relacionado con la presencia de inflamaciones crónicas. Y en esto son muy frecuentes las enfermedades de las encías y de las enfermedades dentales, ¿sí? Acá, estas situaciones, tanto la enfermedad de encías como las presencias de caries en forma crónicas, generan un estado de inflamación en el organismo que aumenta el riesgo de trombosis, aumenta el riesgo de que se provoquen alteraciones de la coagulación que terminen generando trombos que tapan arterias en el cerebro. Así que es muy importante tener un buen control odontológico y tener una buena salud bucal, ¿sí? Bueno, como decíamos entonces, el consejo, 3 o más veces por semana, más de 30 minutos de actividad aeróbica fuerte. Fuerte, insisto, es si van a hablar, si van caminando, que cueste hablar. Con respecto a la obesidad, el parámetro que usamos ya no es tanto el peso, o no es solo el peso, sino la medición del perímetro abdominal. Estos son los valores que tenemos que tener en cuenta y acá está bien indicado también dónde debe medirse el perímetro abdominal, ¿sí? Así que ese es el indicador, digamos, que nos habla a nosotros de la situación de riesgo de una persona, ¿sí? Acá tenemos un grafiquito de cómo es el efecto de la fibrilación auricular, es decir, el trombo que se produce en el corazón y que lo vemos que sale de las cavidades del corazón, después termina tapando una arteria y provocando un infarto, que habitualmente, como les decía, son infartos grandes estos en general, a nivel cerebral. Y tener en cuenta que además este tipo de complicaciones de una arritmia cardíaca no solo es hacia el cerebro. La mayor parte es hacia el cerebro porque la mayor cantidad de sangre que se bombea va al cerebro. Pero también puede haber coágulos que vayan hacia otras arterias y que, por ejemplo, provoquen un infarto en el intestino o un infarto en una pierna, ¿sí? Que tapen una arteria de una pierna, ¿sí? Con respecto a algunos otros datos estadísticos, que yo les había dicho que había algunas diferencias en cuanto a la incidencia por géneros, es verdad que los hombres tenemos más riesgo, pero ese mayor riesgo después se iguala, ¿sí? Y lo que a partir ya de los 55, 60 años, el riesgo es bastante parecido, y a largo plazo tiende a haber más mujeres que tienen más ACV simplemente porque las mujeres tienen una expectativa de vida mayor. Así que de ninguna manera ser mujer es un seguro contra el ACV. Sí es verdad que en las mujeres premenopáusicas hay una cierta protección, digamos, hormonal, y es mucho menor la incidencia de accidentes cerebrovasculares en ese grupo de mujeres, ¿sí? Es importante que conozcamos los síntomas, ¿sí? Entonces siempre se trata de armar algún tipo de regla o de recomendación que sea rápidamente reconocible, ¿sí? Para poder tener idea y conciencia y poder actuar rápido, porque una de las características que va a cambiar la evolución de la CB es el tiempo con el que nos manejemos en cuanto al diagnóstico y al tratamiento. Dentro de los síntomas más frecuentes que vamos a tener, aparecen los trastornos del habla, ¿sí? Las dificultades para hablar, alguna alteración como habla arrastrada o como si uno estuviera con dificultad de encontrar
una palabra en particular, desde ya el no poder hablar, eso es claramente algo que está indicando un daño neurológico, la pérdida de fuerza en un brazo o en una pierna o de medio cuerpo, y las asimetrías en la cara pueden ser indicadores tempranos de un accidente cerebrovascular, ¿sí? Hay otros trastornos que también pueden producirse. Uno frecuente es el que se llama amaurosis fugaz, que tiene que ver con la pérdida brusca de visión de un ojo, ¿sí? Habitualmente de un único ojo, y que es una ceguera súbita, y eso es un indicador de accidente cerebrovascular. Hay un tipo de cefalea que también hay que tener en cuenta como posible manifestación de accidente cerebrovascular, que es lo que se llama la cefalea explosiva, que como el nombre lo indica es una cefalea que se caracteriza por la violencia y por la brusquedad del episodio de dolor. Habitualmente este tipo de cefalea explosiva aparece durante alguna actividad física, incluso durante el acto sexual muchas veces, o durante el acto defecatorio, pero puede ocurrir también en reposo. Es una sensación de estallido, de algo que estalla dentro del cerebro, de la cabeza, y ese tipo de evento puede estar relacionado con una ACV. Un episodio de visión doble en forma súbita, también visión doble, no estoy hablando de visión borrosa, sino visión doble en forma súbita, también puede ser un indicador de accidente cerebrovascular. La presencia de inestabilidad en forma súbita puede ser de otros orígenes, pero tenemos que hacer por lo menos una consulta urgente y que sea motivo de evaluación médica. Y, como dijimos, los trastornos motores de medio cuerpo, también los trastornos de la sensibilidad en medio cuerpo, ¿sí? Sensaciones de hormigueo o pérdida de la sensibilidad en medio cuerpo también pueden ser indicadores de accidente cerebrovascular que se está instalando en ese momento. Hay algunos diagnósticos diferenciales que los vamos a pasar un poco por alto, porque no es el objetivo, simplemente los pongo acá como lista de situaciones que pueden a veces ser confundidas. Fundamentalmente me gustaría remarcar que algunos episodios de migraña pueden simular un accidente cerebrovascular inicialmente y que muchos pacientes terminan conociendo estos episodios en la medida en que se han repetido. Algunos episodios relacionados con convulsiones también a veces pueden confundir. También puede haber convulsiones como consecuencia de la ACV, así que esto es bastante más relativo. Y lo que no hay que pensar en una ACV, por lo menos no es la forma más frecuente, es que el paciente tenga una pérdida brusca del conocimiento y de la cual se recupere rápidamente. Eso que llamamos síncope no suele ser una manifestación de accidente cerebrovascular, ¿sí? Pero de todos modos sí debe ser un motivo de consulta. El concepto importante que hay que tener es que el accidente cerebrovascular es una emergencia y que cuanto más rápido actuemos, más posibilidades hay de tener un tratamiento adecuado, ¿sí? Esto lo medimos en minutos y, de hecho, en los lugares donde se trabaja de la mejor forma posible, se mide el tiempo que lleva tratar al paciente desde que llamó por teléfono al sistema de salud hasta que se hizo el diagnóstico y hasta que se conectó la aguja con el suero para hacer el tratamiento, que ahora les voy a comentar cuál es el que tenemos hoy disponible, ¿sí? Pero esto es que, así como los equipos de Fórmula 1 trabajan en bajar el tiempo en que le cambian las 4 ruedas a un auto, y parece mentira, pero bajan, cuando yo era chiquito ese tiempo era de 4 segundos y ahora ya es menos de 2 segundos, ¿sí? 1.8 está ahora en la Fórmula 1. Bueno, también se trabaja en hacer lo más rápido posible el diagnóstico del accidente cerebrovascular, tomando en cuenta el momento en que el paciente llama, que debería ser el momento en que empezaron los síntomas. Por eso es importante que la gente tome conciencia de que tiene que llamar urgente y no esperar a ver. Yo he tenido pacientes que se han ido a acostar a ver si mejoran solos, ¿sí? He tenido pacientes médicos que han hecho eso, así que en esto cualquiera puede equivocarse. Pero no es un justificativo desde ya.
es muy importante la consulta rápida y la atención lo más rápida posible. ¿Por qué es importante? Porque si bien hay, sobre todo en el accidente cerebrovascular isquémico, una zona del cerebro que probablemente no tengamos posibilidad de modificar, alrededor de esa zona existe lo que se llama el área de penumbra, y es el área que sí se puede mejorar, que puede mejorar su perfusión, la sangre que llega a ese lugar puede mejorarse gracias a la intervención que podemos hacer los médicos en un ambiente adecuado, con los tratamientos adecuados. Entonces, la idea de hacer la consulta urgente es para tratar de salvar la mayor cantidad posible de cerebro gracias a restituir el flujo sanguíneo. Siempre el tratamiento inicial va a ser relacionado con las medidas generales, tratar de asegurar la presencia de una buena oxigenación, la vía aérea, asegurar que la función cardíaca esté bien, controlar la glucemia, tomar las medidas necesarias para que el paciente no tenga otras complicaciones agregadas, pero desde el punto de vista del accidente cerebrovascular, la conducta va a ser fundamentalmente hacer primero una imagen, una neuroimagen, que va a ser una tomografía computada, porque suele ser el método más rápido y con el que ya nos podemos manejar para el tratamiento, y a partir de la tomografía computada se va a tomar la decisión de hacer los tratamientos que se pueden hacer. En general, hoy en día se considera que si el paciente tiene el diagnóstico hecho de un accidente cerebrovascular isquémico dentro de las 4 horas y media de inicio de los síntomas y no existen contraindicaciones, uno tiene la posibilidad de hacer el tratamiento que se llama de trombolisis, que es inyectar una medicación que lo que hace es disolver el coágulo. Si ya estamos fuera de ese periodo de 4 horas y media, pero menos de 24 horas, el tratamiento con el que contamos, o con el que se puede contar en la mayoría de los centros, es lo que se llama trombectomía mecánica, que es ir directamente por dentro de la arteria, a través de un proceso que se llama cateterismo, se entra con una punción de la arteria femoral y se sube con un catéter que va por la aorta, la carótida y llega hasta el lugar donde está el coágulo, y ahí se captura el coágulo, como si uno barriera hacia atrás, ¿sí? Trayendo el coágulo, que es lo que se ven en estas fotitos, ¿sí? Los coágulos ya traídos y que han destapado las arterias, ¿sí? A partir de este tipo de tratamientos de trombolisis o trombectomías mecánicas, el paciente va a quedar con medicación posteriormente, medicaciones que van a servir para tratar de controlar los factores de riesgo y para hacer lo que se llama prevención secundaria, esto es, disminuir el riesgo de un segundo episodio, ¿sí? Se le va a dejar medicación anticoagulante o antiagregante, se verá, depende del caso, no quiero ser muy técnico en esto, pero lo que va a seguir es una etapa de la neurorehabilitación, que es a lo que nos dedicamos acá en CRIBE y en otros centros, en donde vamos a tratar de que el paciente pueda lograr, a partir de cómo quedó posteriormente al ACV, la mayor cantidad posible, la mayor independencia posible y que pueda mejorar fundamentalmente su calidad de vida y la de su grupo familiar y que pueda reinsertarse lo mejor posible en la sociedad. La neurorehabilitación es un trabajo interdisciplinario donde intervienen muchas áreas, muchas disciplinas, kinesiología motora, kinesiología respiratoria, terapia ocupacional, fonoaudiología, psicología, musicoterapia, neuropsicología, psiquiatría, todo coordinado habitualmente por la fisiatría, que es la especialidad de la medicina que justamente se dedica a la rehabilitación. Y esta es la última, digamos, etapa, la última estación de esta secuencia desde que empezaron los síntomas del ACV hasta que ya tenemos al paciente con un tratamiento de neurorehabilitación. Para que tengan una idea de cuáles son las consecuencias del ACV,
Fíjense la estadística. Empiezo por la última, que es la más impactante. Solo un 10% se recupera casi por completo. Y después fíjense que el resto, en mayor o menor medida, tienen problemas moderados a graves, algunos muy graves, y algunos se mueren. Así que el impacto de la ACV es claramente muy fuerte dentro de una persona que se creía que estaba sana hasta que tuvo su primer síntoma. Pero recordemos que muy probablemente esto se haya venido gestando con anterioridad y que hay algunas alertas, algunas alarmas que tenemos que tener en cuenta. El accidente cerebrovascular tiene consecuencias que a veces van más allá de lo evidente que vemos en una revisación neurológica en el consultorio, ¿sí? Cambios conductuales, cambios emocionales, la depresión posterior a la ACV es una consecuencia muy frecuente, la dificultad a nivel de las relaciones interpersonales, alteraciones en la sexualidad, alteraciones en el manejo propio de vestirse, de comer, habilidades de la vida diaria, un montón de cuestiones más grandes o más chicas que se ven afectadas posteriormente a una ACV y que muchas recién se manifiestan cuando el paciente está en casa y pasaron a lo mejor inadvertidas durante todo el periodo de internación. Así que todo esto no es para asustar, sino para que pensemos en que mucho de esto puede ser evitado teniendo una forma de vida más sana, lo cual no quiere decir sufrir, sino a lo mejor pensar 2 veces antes de hacer las cosas que sabemos que nos van a hacer mal. Para terminar, lo que me gustaría es darles un par de datos que a lo mejor son un poco más nuevos, pero que tienen que ver con la posibilidad de la consulta a distancia o el telestroke, que es el nombre que recibe este tipo de modalidad, que en algunos lugares incluso de nuestro país se está empezando a implementar. El uso de inteligencia artificial para hacer el diagnóstico en los lugares donde no hay una persona adecuada o en los lugares donde habiendo personas capacitadas, la inteligencia artificial a veces ayuda a interpretar mejor las imágenes que se hacen a los pacientes, las tomografías, las resonancias y permiten elegir mejor a los pacientes para los tratamientos. Insisto, lo voy a pasar ahora de largo, el foco en la prevención, que es lo más importante, prestar atención a los síntomas, prestar atención al tiempo y consultar lo antes posible y hacer hincapié en el proceso de rehabilitación, que es la última parte tal vez de esto y es la forma en que se reinserta al paciente en la sociedad. Bueno, muchas gracias. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, si alguien quiere hacer algún comentario. Que una persona pierda el apetito cuando está teniendo una ACV. Bueno, no es un síntoma que haga pensar en una ACV. No pensaría que pierda el apetito como único síntoma. Sí puede ser que una persona con un accidente cerebrovascular pierda el apetito o que pierda incluso la posibilidad de poder hacer una buena deglución, de tener un trastorno en la deglución, en el tragar, pero no consideraría la pérdida de apetito como un síntoma de ACV únicamente. Claro, bueno, en ese caso la pérdida de apetito puede ser un síntoma que acompaña, pero lo más importante es la pérdida del habla y eso es lo que indica que hubo un accidente cerebrovascular. ¿Sí? Pueden pasar muchas cosas posteriormente a una ACV, pero no haríamos un diagnóstico de ACV solamente por la pérdida del apetito. Bueno, ¿cómo debe ser la actividad física? En general uno lo que pide que sean pacientes, que los pacientes tengan una autorización por su médico cardiólogo habitualmente para no correr ningún riesgo, pero como decía yo antes, la actividad física tiene que ser una actividad aeróbica, por lo menos 3 a 4 veces por semana, por lo menos 30 minutos cada una de las sesiones, y que tenga una intensidad tal que genere cierta fatiga. Por ejemplo, si va a caminar y va a caminar con otra persona, que les cueste ir hablando, ¿sí? Que no permita hablar tranquilamente. No es ir a mirar vidrieras, no es ir a hacer turismo,
sino salir a caminar a un paso vivo, a un paso rápido. Si es en una cinta, diría no menos de 6 kilómetros por hora. Si es en la calle, a este ritmo que no permite hablar cómodamente, ¿sí? Desde ya después puede ser otro tipo de actividad, ¿sí? Pero siempre actividades aeróbicas, las que están relacionadas con la protección cerebrovascular tienen que ser actividades aeróbicas. ¿Qué pasa si en la guardia me dicen que es estrés? Bueno, puede ser que no sea un accidente cerebrovascular. Digamos que tu responsabilidad termina cuando haces la consulta y después ya hay un especialista, un profesional que te está evaluando. Sí es importante que se tomen las medidas necesarias. Si los síntomas son muy claros, deberían hacerte un estudio de imágenes lo antes posible y ahí ver. Pero la consulta es lo principal. Mi consejo es hacia la gente que haga la consulta. Después ya es responsabilidad del médico que vea a cada paciente. A veces pasa que los pacientes consultan alarmados y los síntomas no son compatibles con una ACV o pueden ser compatibles con una ACV, pero no ser una ACV y ser realmente sí una situación de estrés. Pero el estrés es un diagnóstico que uno tiene que hacerlo una vez que está muy seguro de que no hay otra cosa. Si una persona fumó durante 10 años y después deja, el riesgo sigue igual o disminuye. No, el riesgo de accidente cerebrovascular va a disminuir relativamente rápido. El riesgo de cáncer tarda un tiempo más, pero también va a empezar a disminuir después de unos años, ¿sí? Pero el riesgo de ACV, una vez que uno deja de fumar, baja. Y desde ya que es el mejor consejo que podría dar. La posibilidad de tener un segundo ACV está en relación con el control de los factores de riesgo. Por eso yo decía antes que los pacientes que han tenido un accidente cerebrovascular, si bien estadísticamente tienen riesgo del segundo, hay muchos pacientes que a partir del primero empiezan a controlar sus factores de riesgo. Entonces ahí baja ese riesgo del segundo episodio. Hay pacientes que no se conocían dislipémicos, no se conocían hipertensos, no se conocían diabéticos, no hacían actividad física. Todo eso lo modifican a partir de este primer episodio y entonces desde ya que van a estar, además de que van a estar protegidos probablemente con una medicación antiagregante, si fue un ACV isquémico, seguramente el riesgo del segundo va a ser menor que el que tenían antes del primero. Una dieta nutricional prevenible de ACV en personas mayores de 60 que no cubre su dieta diaria. No entiendo la pregunta, pero bueno, supongo que se refiere a la dieta mediterránea. La dieta mediterránea es una dieta que tiene buen efecto en la prevención cardiovascular en general, no solo cerebrovascular. Esa dieta sí, la dieta mediterránea es la dieta que se aconseja hoy en día. No es una dieta tan rara tampoco. Acá hay mucho de sentido común en esto, tratar de prestarle atención, por ejemplo, a este recurso que tenemos hoy en día de ver los octógonos negros que tenemos en los envases de los alimentos. Eso ayuda mucho. La sal, ¿sí? Yo diría que si hay que enfocarse en una cosa de la dieta es la sal, ¿sí? La sal es un veneno prácticamente, ¿sí? Así que hay que tratar de dejarlo, como casi todos los venenos. La relación de la ACV con el sangrado nasal es un mito, directamente. Lo mismo que tampoco tiene una relación directa con la hipertensión arterial. No. Les agradezco muchísimo la paciencia, la conexión, la atención. Y bueno, quedamos a disposición y seguramente nos encontraremos de nuevo. Gracias. Adiós.